Muy buenas tardes nuevamente a todas y a todas. Damos inicio a la cuarta mesa sobre la importancia de las elecciones legislativas. Debo subrayar que estos eventos tienen en mente, sí, a toda la sociedad académica, a líderes comunitarios representados aquí, por ejemplo, por Genaro Jaimes, que es representante de Poder Ciudadano, donde también estamos colaborando, y la sociedad mexicana tiene una gran presencia. Fuimos convocantes también de la Marcha por la Democracia. Esta cuarta mesa habla sobre la importancia de las elecciones legislativas y tiene también en mente a nuestros jóvenes. La verdad que para nosotros como Safe Democracy es muy importante que todas las juventudes en México se involucren y estén plenamente informados y aprendan de la vasta experiencia de personajes como el doctor Alberto Aguilar Iñárritu de México, que es político y escritor mexicano, ocupado en los temas de gobernabilidad, de la democracia y desarrollo institucional. Ha sido académico, empresario, legislador y funcionario público, con extensa práctica legislativa desde hace más de 20 años, donde milita activamente en favor de hacer avanzar la reforma del Estado en México. Cuenta con una amplia experiencia internacional. Actualmente es vicepresidente para Norteamérica de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, secretario ejecutivo de la Fundación Gustavo Carvajal Moreno, mensajero de la paz y cofundador de Safe Democracy. Por otra parte, tenemos el honor de contar en esta mesa con la participación del doctor Armand Péchard de los Estados Unidos, quien es investigador asociado del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CAIS, que es un think tank, un centro de investigaciones apartidista con sede en Washington, D.C., y es director general de la empresa consultora Péchard Sverdrup International. Encontrarán ustedes en la invitación y en la semblanza el link de su página de consultoría. Tiene años de experiencia analizando la democracia electoral de México y de los Estados Unidos, al igual que la gobernabilidad de ambos países. Ha sido miembro de equipos o delegaciones de observación y acompañamiento electoral en México para las siguientes instituciones: CSIS, IFES, NDI, que es el National Endowment for Democracy, el Institute for National Democracy, The Delium Project. También tiene años de experiencia analizando la gobernabilidad en México y en los Estados Unidos vía la formulación e implementación de políticas públicas, legislación, leyes, marcos regulatorios y sus implicaciones. Les pido que se ajusten a 10 minutos de tiempo porque vamos atrasados en nuestro programa. Ante todo, gracias y gracias por su entendimiento con el tiempo. Adelante, maestro Péchard. Sé que es poco tiempo, son temas muy complicados y dije la manera más fácil de estructurar la plática es quizá a través de una presentación. Aquí tenemos la composición actual de la Cámara de Representantes. Obviamente, los republicanos aquí tienen una mayoría. La composición actual del Senado, donde los demócratas tienen una mayoría a raíz de los 3 independientes. Estas dos gráficas te ilustran, obviamente, lo dividido que está legislativamente en los Estados Unidos, con un partido teniendo el control de una y el otro partido teniendo el control de otra. Estas elecciones que vienen el 5 de noviembre son muy importantes, ¿verdad? Porque obviamente van a cambiar esa configuración de las ambas cámaras de representantes. En la Cámara de Representantes hay 435 representantes elegidos por 2 años, en el Senado 100 por 6 años, se reelige obviamente 1/3 del Senado cada 2 años. Y esas son las elecciones que se van a dar a cabo legislativamente el 5 de noviembre. Este mapa es interesante porque esta diapositiva nos empieza a meter al tema electoral. Este mapa de Estados Unidos ilustra, en este caso, es una división partidista del control de las gobernaturas en los Estados Unidos.
No tuve tiempo de crear un mapa similar en cuanto al control legislativo de las legislaturas estatales, pero estos mapas son sumamente importantes dentro de un contexto electoral estadounidense. ¿Por qué? Porque las elecciones se llevan a cabo, se administran a nivel estatal. Los gobernadores nombran a sus secretarios de Estado, ¿verdad? Quienes son las figuras en los estados con la responsabilidad de administrar los procesos electorales en cada estado, por un lado. Y por el otro lado, las legislaturas estatales son las que aprueban los presupuestos para llevar a cabo dichos procesos, tanto estatal como local, como las elecciones que se llevan a nivel federal dentro de los estados. Entonces, esta composición partidista dentro de los estados tiene repercusiones a nivel nacional en las elecciones que vienen ahora en noviembre. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Depende de que las legislaturas pasen los presupuestos necesarios para llevar a cabo los procesos. También depende de la integridad de los secretarios de Estado. En una de las ponencias previas se hablaba de esta ala radical MAGA, trumpista. Obviamente, esa ala ha secuestrado al Partido Republicano, más recientemente esta semana con el nombramiento, ¿verdad?, de trumpistas dentro del Comité Nacional del Partido Republicano. Entonces, realmente la integridad del proceso electoral, el legislativo y hasta presidencial realmente depende de la integridad de los secretarios de Estado de los diferentes estados de los Estados Unidos. En el caso y déjenme decir que hay vacíos jurídicos en el proceso electoral que ha expuesto Trump. Yo había escrito que Trump ha expuesto los vacíos jurídicos que asumen un ejercicio ético del poder. Y sin duda, Trump ha expuesto eso. Y estos vacíos aún existen. La integridad de los secretarios de Estado realmente depende de la figura. Les voy a dar un ejemplo. En el estado de Georgia, el actual gobernador de Georgia, Governor Kemp, fue el secretario de Estado que administró su propia elección como gobernador. Entonces, no hay esos candados jurídicos que realmente uno espera en unas democracias electorales sofisticadas. Y la única razón por la cual el actual secretario de Estado ha logrado enfrentarse ante la ala trumpista es porque en el estado de Georgia la ala republicana tradicional aún tiene un control del partido. Número uno. Número dos, el secretario Raffensperger es un actuario, no es un político, él de profesión es un actuario. Yo me imagino que su reputación como actuario, más allá de la política, está sujeta a la manera como ejerce su función como secretario de Estado. Entonces, y la otra es, obviamente, que las legislaturas estatales son las que pasan la redistribución de distritos electorales en los estados. Entonces, esto es importante, estos mapas son importantes porque al fin del día tiene implicaciones reales sobre la administración de procesos electorales a nivel nacional. El nombramiento del Comité Nacional Republicano de esta semana, si lo ven en conjunto con el mapa y las estructuras partidistas a nivel estatal, podría tener implicaciones reales sobre el proceso. Este es el panorama electoral actual. Este es un análisis de Cook Political Report. Ellos hacen un análisis político electoral a nivel de los estados. No le voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero sí lo preparé y estará dispuesto tanto por Safe Democracy como en la página web de mi empresa, en la sección de noticias. Este es el panorama electoral actual. En el Senado, igual no le voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero te da una idea de cómo está en juego. Pero estos análisis, al fin del día, The Cook Political Report hace muy buen análisis a nivel estatal, pero hay mucha incertidumbre en el contexto político electoral aquí en los Estados Unidos. Al fin del día, no sabemos cómo va a actuar
la ala tradicional republicana, si van a apoyar a Trump o no. No sabemos cuál vaya a ser la participación electoral. Entonces, pero quise poner esto como referente para ustedes. ¿Por qué importan las elecciones del Congreso? Aquí hay algunas facultades que tiene el Poder Legislativo. Establecer y recaudar impuestos. Obviamente, tomar prestado dinero a crédito de los Estados Unidos. Constituir tribunales inferiores. En fin, aquí hay una lista de los poderes que tiene el Congreso, por lo cual las elecciones son importantes. Sin duda, son sumamente importantes. Si uno ve esta lista de poderes que tiene el Poder Legislativo, el certificar la elección, obviamente ya lo vivimos el 6 de enero previo, cuando Trump quiso, ¿verdad?, obstaculizar la certificación del proceso. Entonces, sin duda, nada más quise yo poner aquí brevemente las facultades del Poder Legislativo, porque sin duda el Poder Legislativo y las elecciones legislativas tienen un significado, no nada más en lo político electoral, obviamente en la gobernabilidad. Aquí pongo contrapeso, limitar los excesos de poder presidenciales en el evento de una victoria de Trump. Lo mismo se podría decir en México, que las elecciones del Congreso en México también son vitales, ¿verdad? Es un contrapeso para limitar los excesos de poder presidenciales en el evento de una victoria de López Obrador, de Claudia Sheinbaum o de López Obrador. Cambio a la próxima diapositiva. Un segundo. Y sin duda hay una disfuncionalidad de la cual se ha hablado en esta mesa. ¿Y cuál es la consecuencia de esa disfuncionalidad en los Estados Unidos? Esta gráfica te da una idea. 27 proyectos de ley aprobados en el primer año de la actual legislatura en los Estados Unidos, en comparación a previas legislaturas. Te das cuenta que la polarización en este país ha llegado a crear una disfuncionalidad total en cuanto al Congreso. Como resultado de esta disfuncionalidad, Fitch Rating le bajó la calificación a los Estados Unidos. Entre las razones dadas por la rebaja se encuentra el deterioro fiscal, donde durante los próximos 3 años, la deuda pública, la erosión de gobernabilidad. Y no nada más eso, ponen las calificaciones futuras, se encontraba una reversión sostenida de la tendencia del deterioro de la gobernanza. Hoy en día, el Congreso no puede ni llegar a un consenso en cuanto a la aprobación del presupuesto del gobierno, del presupuesto fiscal. Es una cosa increíble que nunca se había visto antes y ahora sí se ve. Y es emblemático de esta erosión que hay en la gobernabilidad. ¿Cómo se llegó a estos niveles de disfuncionalidad? Obviamente no lograr... Maestro Peixart, le suplico vaya concluyendo. Ok, no lograr consensos, la polarización interpartidista, divisiones intrapartidistas, que ya se hablaron, priorizar proyectos de ley para consolidar su respectiva base política en vez de lograr representatividad. A mí lo que más me preocupa es eso, que se ha perdido la gobernabilidad representativa, y es en parte lo que está dando a que la gente esté buscando otros modelos político-electorales, y el enfoque de investigaciones y procesos de distribución en vez de legislar. Ese me preocupa quizá más, y pongo el ejemplo de redes sociales y inteligencia artificial. Estados Unidos, el Congreso estadounidense, no ha podido legislar efectivamente ni las redes sociales ni la inteligencia artificial. Obviamente están tan enfocados en lo que son investigaciones y destituciones de políticos que no están llevando a cabo su función legislativa.
que al fin del día tiene un gran impacto sobre la gobernabilidad de este país y su habilidad de competir mundialmente. Aquí hay otros, cómo se llegó aquí, los partidos políticos, actores políticos, una aversión a enmendar la Constitución aquí en Estados Unidos, que en otros países no existe. Obviamente pongo aquí no pasar leyes, la redistribución de distritos electorales, una decisión de la Corte Suprema que básicamente le abre la puerta al sector privado a influir económicamente en los procesos electorales. Esta decisión de la Corte Suprema en 2010, devastadora en cuanto a debilitar la representatividad, crear un desequilibrio en la representatividad del pueblo ante el sector privado, el descuido de las leyes electorales que ya mencioné, y permitir la politización de los tribunales y cortes, y la cooptación de los medios. Al fin del día, hoy en Estados Unidos tienes unos medios que básicamente han perdido su imparcialidad y adoptan los intereses partidistas. Yo viajo mucho por el mundo y me asombra la diferencia, el contraste que hay en los medios en diferentes partes del mundo a los Estados Unidos, donde están ya sea casados con un partido o con el otro, y como también digo aquí, están también sumamente enfocados en la situación interna del país. Con eso concluyo, y si tienen preguntas, estoy dispuesto. Armand, si tú conoces también bien el contexto mexicano. Si pudieras hablar un poco también de este mismo tema sobre el contexto mexicano, que se parece, como bien lo dijiste anteriormente, al contexto estadounidense, y sobre todo, ¿qué mensaje les das a los jóvenes, a estos que van a votar por primera vez? Pues mira, enseñé la gráfica del hecho de que en el Congreso estadounidense nada más han pasado 27 leyes, ¿verdad? Uno podría decir que es interesante, porque en el caso de México sí tienen un Congreso que ha sido muy activo, pero lo que me ha asombrado a mí, que no tiene precedente en México, es el número de iniciativas de ley, ¿verdad?, que se han pasado, que ha introducido el Ejecutivo, que han sido impugnadas por el Congreso, por la sociedad civil, ante la Suprema Corte, de las cuales la Suprema Corte ha declarado en sus fallos que estas iniciativas son anticonstitucionales. Para mí, que el simple foco del número de iniciativas que ha presentado el actual gobierno, el cual, viendo la plataforma de Claudia Sheinbaum, se puede llegar a la conclusión que lo que sí promete es una continuidad, y esa continuidad, porque dentro de la plataforma hay muchas iniciativas que se podrían apelar ante la Corte por ser anticonstitucionales. Para mí que ese es un foco rojo para la ciudadanía. Al fin del día, pregúntense, ¿cuántos otros presidentes en el mundo, ¿verdad?, han pasado iniciativas de ley a través de sus bloques, ¿verdad?, en los legislativos, que acaban siendo apelados y revertidos por la Corte Suprema por proponer cosas inconstitucionales? Para mí ese es un foco rojo tan alarmante como el hecho de que el Congreso estadounidense nada más ha pasado 27 iniciativas. Al fin del día habla de una disfuncionalidad en ambos países que al fin del día pone en riesgo la gobernabilidad, una gobernabilidad representativa de los intereses del pueblo, ¿verdad? Una cosa es pedirle al pueblo que vaya y participe en las urnas y que vote. Ok, muy bien. Lo que se ha perdido y lo que ha puesto en riesgo a la democracia electoral mundialmente, ¿verdad?, es que la gobernabilidad ha perdido de ser una gobernabilidad representativa. Y es por eso que estamos en la situación en la que estamos. Y es por eso que hay líderes, ¿verdad?, que han tratado de aprovechar de ese entorno para promover sus liderazgos, porque al fin del día la democracia
electoral ha perdido esa representación del pueblo. Pero no hay que equivocarnos, porque uno puede acabar escogiendo un líder que puede crear un retroceso, ¿verdad? No nada más a la gobernabilidad, sino que al futuro del país. Yo soy apartidista, pero si uno hace un análisis de política pública, ¿verdad? Hay suficiente preocupación por las opciones que presentan algunos candidatos en México y algunos candidatos en Estados Unidos. No los voy a nombrar para mantener al margen de preferencias partidistas, pero creo que los jóvenes tienen, más allá de ir a las urnas, tienen que estudiar las plataformas. En el caso de Morena, tienen un antecedente, hay precedentes de gobernabilidad de Morena que pueden analizar y decir, ok, ¿queremos esto para nuestro México a futuro o no? Igual aquí en Estados Unidos hay un precedente, no nada más de la manera como gobernó Trump, pero hay un precedente quizás hasta más preocupante, que son las declaraciones que ha hecho Trump desde que salió del poder y enfrentó todos estos juicios, en el cual ha articulado su visión para un posible gobierno estadounidense si fuera a ganar la presidencia. Entonces, los jóvenes tienen que participar en este proceso de gobernabilidad, de democracia electoral representativa, pero realmente la responsabilidad está en los partidos políticos en gobernar de una manera representativa. Parte del problema que hemos tenido y que nos ha llevado a esta situación, ¿verdad? Es que nosotros hemos asumido que los partidos políticos tienen el mejor interés del pueblo. Y esa es una falacia. Los partidos políticos tienen una misión, y esa es el ganar el poder político y el sostener el poder político. Y lamentablemente han perdido su camino, ¿verdad? Y han perdido realmente la necesidad de gobernar de una manera más representativa. Y a raíz de eso, el futuro del sistema de partidos políticos está en riesgo, tanto en México como en Estados Unidos. Y es lamentable, pero ya llegó Alberto o... No, ya, Porque si no van gracias, a decir, querido bueno, Armando. Arman ya se dio su rollo. Tu segunda ponencia, dicen Sí, por mi aquí. segunda ponencia. Pero bueno, muchísimas gracias, Armando. Esperamos que se integre Alberto en algún momento. Le voy a dar la palabra al doctor Alberto Aguilar Iñárritu, también es miembro cofundador de Ser Democracy. Él tuvo que salir hace un momento de su mesa. Alberto, tienes la palabra hasta por 10 minutos. El tema es importancia de las elecciones legislativas. Les agradezco a todos los ponentes que han estado durante todo este tiempo. Y una disculpa a los de la última mesa por el atraso. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Parce. Muchas gracias a Safe Democracy. Les agradezco su comprensión sobre mi intempestiva salida. Los tiempos se complicaron. Aquí ha sido un seminario bastante rico donde se han presentado una serie de facetas, características y puntualizaciones sobre el proceso. Yo muy rápidamente, para intervenir sobre la importancia de lo legislativo en este planteamiento, comenzaría por recordar un contexto básico. El resultado de ambas elecciones marcará el destino de México y de los Estados Unidos y desde luego de América del Norte, por lo menos por las próximas 3 décadas. Ambas elecciones se desarrollan en un clima de extrema polarización, donde de inicio es aventurado definir quién va a ganar. En el caso de estas elecciones, después de casi 3 décadas, el caso de México, de creciente normalidad democrático-electoral, ahora se desarrollan en un contexto de anormalidad democrática generada tanto por las acciones violatorias de la ley del presidente de la República, como por el ascenso en la intervención electoral de la delincuencia organizada, producto del debilitamiento del Estado de Derecho, auspiciado por una política de gobierno en extremo tolerante en la materia.
Por su parte, los Estados Unidos irán a las elecciones bajo el paraguas fantasmal de aquel intento de golpe de Estado propiciado por Donald Trump el pasado 6 de enero de 2021. En el caso mexicano, más allá de la avalancha de encuestas pagadas por alguna de las fuerzas en contienda, realizadas con fines propagandísticas, sobre todo la del gobierno, y también con el fin de desestimular la participación electoral de los votantes que no integran su voto duro, la elección de 2024 es claro que tenderá a cerrarse. Algunos analistas estiman que esto puede estar considerando una votación de un 50% en no más de 4 o 5 puntos de diferencia. Esto considerando los números de votos que están en juego, más que la idea de encuestas que están muy distorsionadas. Si se plantea más o menos el número de votos esto, la coalición oficialista andará por el 44%, la coalición opositora por el 40%, por lo que la elección será determinada finalmente por los denominados switchers. Si es que la participación sube del 50% a un 60%, las posibilidades de triunfo de la oposición se van a incrementar. Sin embargo, en este contexto, y por ahí hay cosas que ya se han mencionado aquí, un aspecto muy delicado es la posibilidad de anulación de la elección en la medida en que 34,000 casillas o más puedan no ser instaladas, es decir, el 20%. ¿Por qué? Por las situaciones de la delincuencia. Esto se plantea en un contexto donde recientemente, como se ha dicho aquí, el presidente de la República habla de la generación de un golpe de Estado técnico, algo donde realmente estamos hablando del mundo al revés, porque plantea que la oposición le quiere dar un golpe de Estado técnico a él, lo cual se visualiza como el inicio de una narrativa destinada a no aceptar la posible derrota de su candidato. Ahora, en un contexto ya más ligado a lo del legislativo, hay que entender que 2018 lo que expresó fue una seria crisis de la joven democracia mexicana, producto de su insuficiente desarrollo. Es decir, una democracia que hemos calificado como democracia incompleta porque se concentró en extremo en el proceso electoral, es decir, en el uso, remoción y usufructo de las reglas de acceso al poder y le puso muy poca atención a las reglas de ejercicio democrático del poder. Pretendió contra natura gobernar con un régimen arcaico de pautas no democráticas, mientras se convocaban las elecciones bajo una estructura electoral democrática. Eso no dio buenos resultados, a pesar de que hubo múltiples ejercicios de reforma del Estado durante más de 2 décadas para advertir este problema. Los 3 presidentes que fueron de la transición a la democracia no le pusieron suficiente énfasis. Y al último, en 2014, el presidente Peña abrió la posibilidad de los gobiernos de coalición con la reforma a los artículos 76 y 89, dando la posibilidad que el presidente en cualquier momento de su gobierno pudiera invitar a un partido más distinto al suyo para conformar gobierno y habrá el partido de la oposición. Un tema que todavía no termina de resolverse porque la ley reglamentaria de este proceso que debió haber quedado en 2018 no se ha desarrollado, aunque hay múltiples iniciativas de la oposición, obviamente. Incluso Xóchitl Gálvez, antes de irse del Senado, los últimos días presentó iniciativa de ley en la materia. Es un factor clave, porque ahí estaríamos hablando de la profundización de la democracia a partir de reformar las reglas de ejercicio del poder, y es un tema eminentemente legislativo. Cuando hablo de que se expresa una crisis, basta pensar en el colapso del sistema de partidos que se vivió en 2018 y que todavía no se recupera buscando una salida. Los frentes amplios han sido una posibilidad, pero todavía no se consolida. Y en estos últimos 5 años hemos tenido un proceso institucional de desmantelamiento de la democracia, lo cual nos está llevando al 2 de junio próximo a un referéndum entre 2 propuestas de en qué país queremos vivir. Un país regido por la autocracia, un país regido por la democracia. Pero independientemente de quién gane, es evidente que se perfila una profundización de la crisis política mexicana expresada desde 18 a 2 velocidades. Una lenta,
si es que gana el partido oficialista y su candidata, que estará en la lógica de un proceso de contención del legislativo, porque se visualiza desde ahorita, y lo diré más adelante, que Morena no va a tener mayoría calificada en las cámaras. Y ese proceso pues hará más largo esta situación de sufrimiento del país por no avanzar más rápidamente hacia un cambio de régimen urgente, ¿no? Y de la segunda velocidad sería una velocidad rápida si resulta que la oposición gana, porque entonces tendría la imperiosa necesidad de construir un régimen de gobierno que le permitiera gobernar, valga la redundancia. Hay que entender que México, en términos reales, y esto suena chistoso, nunca ha tenido gobierno. Lo que ha tenido es un rey sexenal que se le da dinero y contrata personas, unas las premia, otras las castiga, y luego pasa la estafeta con mecanismos distintos al que sigue. Un gobierno es un cuerpo colegiado que tiene la capacidad para rendir cuentas, para tener responsabilidad política y jurídica, y que tiene la posibilidad de hablar con su líder, el presidente de la República, en términos de no avalarle a ciega cualquier cosa, sino establecer una lógica más racional en términos de lo mejor para su gobierno y para el país. Esto depende de que ese gobierno deje de estar constituido por secretarios, que son empleados, para empezarse a constituir por ministros, lo cual implica, como establece la ley del gobierno de coalición, que pase por el Senado la propuesta del presidente de la República con el fin de que sea votada y en ese momento se vuelvan ministros. Este es un cambio fundamental, porque además ese gobierno será un gobierno basado en un programa y por tanto un gobierno de cumplimiento, de transparencia y demás. Ahora, en este contexto, es evidente que resulta fundamental observar qué va a pasar con el legislativo en México. Normalmente el votante promedio no contempla esto. Estamos acostumbrados a una votación de elegir rey, y ahora esperemos que no nos quedemos en la elección de la reina de la primavera, porque no es el caso. Necesitamos plantear un cambio de régimen de gobierno, y aquí hay que hacer mucha conciencia con los votantes de que si bien el eje central de esta elección es votar por una presidenta, pues el otro eje fundamental es cómo va a estar constituido el poder legislativo, con el cual sí o sí tendrá que gobernar. Y aquí se vuelve fundamental. Es decir, hasta ahora se perfila que Morena no va a tener mayoría calificada y puede que tampoco mayoría relativa, pero bueno, no es suficiente. Hay que generar un proceso de educación, tal vez tardío, pero las elecciones cuentan para eso, donde se concientice que el carácter estratégico del voto de la ciudadanía, que tiene que ser muy aquilatado en términos de cómo será constituido el poder legislativo, para que además se pueda hacer algo muy importante: quitar la arcaica cláusula de gobernabilidad que se puso en el legislativo en las épocas del partido hegemónico, para en cualquier desviación de que no tuviera suficientes diputados o diputadas, o en fin, hubiera la posibilidad de, con un 8%, mantener esa idea de gobernar, lo cual distorsionó totalmente la función del legislativo y retrasó las posibilidades de transformación del régimen de gobierno. Esa tiene que ser una acción principal, de tal manera que podamos irnos aproximando cada vez más al ideal de que tantos votos, tantas curules, de manera muy transparente, y podamos pasar a otra etapa. No quiero abusar de la amabilidad de Save Democracy y haber vuelto a dar un espacio. Les agradezco mucho a todas y a todos, y felicito a Save Democracy, a Marcela por su liderazgo, Miriam por su conducción, y a todas y todos los participantes por una excelente jornada. Muchas gracias. Alberto, muchísimas gracias por tu participación y por poder regresar al evento. Te hago la pregunta que le he hecho a los ponentes de todas las mesas. ¿Qué mensaje en concreto les das a los jóvenes que nos están siguiendo en este evento, y particularmente a los que votan por primera vez? En un minuto, por favor. Un mensaje constituido de una definición muy concreta. Están ustedes ante la definición de lo que va a ser el país donde van a desarrollar su vida.
esta elección no es cualquier elección, es una elección fundamental. Entonces, más vale que se lo tomen en serio, porque bueno, para mí también va a ser muy importante porque pienso en mis hijos y en mis nietos. Yo como quiera ya viví otra etapa, pero para ustedes es central. Lo que pase ahorita determinará lo que les va a pasar a ustedes. Y ojo, ojo, la única manera de frenar estas andanadas de no reconozco la elección y me dieron un golpe técnico, los narcos evitaron que pues, poner casillas y todo lo demás, no es entrar en el miedo, es decidirse a participar con toda fortaleza, con toda precisión y hacer de esta la votación más copiosa de la historia del país, porque contra los votos, que es la voluntad y el derecho de la ciudadanía, ningún autoritarismo puede crecer. Ese es el mensaje que yo daría. Gracias, Alberto, contundente. Y bueno, pasamos hoy sí a la última mesa. Muchísimas gracias, Alberto.